En las diapositivas podemos insertar textos y aplicarle casi las mismas operaciones que con un procesador de texto. Es decir, podemos modificar el tamaño de la letra, color, forma, podemos organizar los textos en párrafos, podemos aplicarle sangrías, etc. Antes de insertar texto en una diapositiva, es conveniente seleccionar el diseño de patrón más adecuado al contenido que vamos a introducir. Activamos luego la diapositiva en la que deseamos introducir el texto seleccionándolo y luego hacer clic a los marcadores de título, subtítulo o texto sin viñetas que muestran los textos. Haga clic para agregar título o haga clic para agregar subtítulo o haga clic para agregar texto cuando este no aparece precedido por una viñeta. No todas las diapositivas presentan los tres marcadores a la vez. En este caso, en la diapositiva que estamos visualizando solamente tenemos dos marcadores, uno para el título y otro para subtítulo. Depende del diseño de cada uno. Al hacer clic en el recuadro de la diapositiva, es decir, en el marcador en el cual queremos insertar el texto, automáticamente el texto que aparecía haga clic para agregar el título desaparece como podemos observar. Y ahora vemos un marco de líneas discontinuas y una barra parpadeante llamada punto de inserción. Observamos que al activar el marcador también aparece en la cinta de opciones la ficha formato de forma. Introducimos el texto deseado. En este caso vamos a introducir la palabra PowerPoint. Para pasar a la línea siguiente, presionamos la tecla Enter o Intro. Al introducir el texto, puede que algunas palabras aparezcan subrayadas en rojo. Son palabras que PowerPoint identifica como errores ortográficos. Si el texto supera el tamaño del marcador de posición, PowerPoint reduce el tamaño de la fuente y el interlineado incrementalmente a medida que escribimos para ajustar el texto. Cuando hayamos terminado de introducir el texto, hacemos clic con el mouse en cualquier otra parte de la diapositiva o presionamos 2 veces la tecla Escape. Para pasar de un marcador a otro, situado debajo o a la derecha, podemos usar una combinación de teclas. En este caso nos encontramos en el primer marcador que contiene el texto PowerPoint y si deseamos pasar al siguiente marcador para agregar un subtítulo, presionamos la combinación de teclas Control más Enter o Intro. Podemos observar que ahora automáticamente aparece el punto de inserción en el siguiente marcador. Para introducir un texto con viñetas, primero activamos la diapositiva en la que vamos a introducir el texto. Luego hacemos clic en el marcador de texto con viñeta que muestra el texto Haga clic para agregar texto. Cuando este aparece precedido de una viñeta o bien si el punto de inserción se encuentra en el marcador situado más arriba o más a la izquierda, podemos usar también el método abreviado de Control Intro. Luego, una vez que tenemos el punto de inserción dentro del marcador, podemos observar que aparecen las líneas discontinuas y el punto de inserción dentro de ella. La existencia de este tipo de marcadores depende del diseño aplicado a la diapositiva como hemos mencionado. Introducimos el texto respetando los siguientes principios. Escribimos el contenido sin preocuparnos por los finales de línea, es decir, podemos escribir sin preocuparnos y automáticamente va a pasar a la siguiente línea como podemos observar. Si deseamos crear un nuevo punto o párrafo, debemos presionar la tecla Intro. Y como podemos observar, aparece la nueva línea con la viñeta. Y podemos escribir ahí lo que deseamos. Para pasar a la siguiente línea sin cambiar de punto, podemos presionar la tecla o la combinación de tecla Shift más Intro. Podemos observar que ahora el punto de inserción aparece en la siguiente línea, pero no aparece la viñeta. Los puntos o ideas aparecen precedidos por un símbolo. Para colocar un punto en el siguiente nivel, hacemos clic al principio del mismo y luego presionamos la tecla Tab. O bien, podemos utilizar el comando que se encuentra dentro del grupo párrafo, que es aumentar nivel de lista. Haciendo clic sobre él, tenemos el mismo resultado. Para colocar un punto en el nivel anterior, hacemos lo mismo, clic al principio y luego presionamos la tecla Shift con Tab.
O también podemos utilizar el comando disminuir nivel de la lista. Si retrocedemos, podremos ahora ver que está activo el comando y hacemos clic sobre él para disminuir el nivel. Es posible que con los textos de esquema que incorporan las plantillas de PowerPoint no sea suficiente, por lo que tendremos que insertar nuevos cuadros de textos para añadir más contenido a la diapositiva. Para añadir un nuevo cuadro de texto debemos dirigirnos a la ficha Insertar, en el grupo Texto, hacer clic al comando Cuadro de texto. Vemos que el cursor toma el siguiente aspecto de una flecha apuntando hacia abajo. Hacemos clic con el botón izquierdo del mouse donde queremos insertar el nuevo cuadro de texto. Manteniendo presionado el botón del mouse, arrastramos para definir el tamaño del cuadro de texto y luego soltamos cuando tenga el tamaño deseado. Dentro del cuadro tendremos el punto de inserción que nos indica que podemos empezar a escribir el texto. Podemos ingresar el texto a continuación. Después que hemos terminado de introducir el texto deseado, para poder salir del cuadro de texto, recordemos que podemos hacer clic en cualquier lugar de la diapositiva o presionar Escape 2 veces. También podemos borrar el texto y es algo sencillo. Simplemente debemos seleccionar y luego presionar la tecla Suprimir, como lo hacíamos con los textos normales como un procesador. Seleccionamos el texto y luego tecla Suprimir. Sin embargo, si lo que queremos es eliminar el cuadro de texto en sí, por ejemplo, para incluir otro tipo de elemento, lo que debemos hacer es seleccionar el cuadro desde el borde. Podemos observar que hemos eliminado el texto pero no el cuadro. Entonces hacemos clic en el borde del cuadro de texto y aseguramos de que quede delimitado por una línea continua en lugar de una línea discontinua. Y en ese momento es cuando debemos presionar la tecla Suprimir. Ahora se eliminará el cuadro y todo su contenido. En la vista patrón de diapositivas hay una diferencia en cómo se usa un marcador de posición frente a un cuadro de texto. Debemos agregar un marcador de posición de texto desde la vista patrón de diapositiva cuando deseamos pedir a los usuarios de la plantilla que reemplacen el texto del mensaje por un texto pertinente para su propio proyecto. El comportamiento normal del texto del mensaje personalizado en un marcador de posición de texto es que desaparezca al empezar a escribir. Y debemos agregar un cuadro de texto desde la vista patrón de diapositiva cuando deseamos que contenga texto permanente e ineditable. Si agregamos un cuadro de texto en la vista normal, cualquiera puede modificar el texto. Y de esta forma nosotros podemos introducir y eliminar textos en PowerPoint y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.